La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico internacional que fue iniciado en Europa en agosto de 1914. No solo llegó a convertirse en una guerra total, sino que trascendió al ámbito mundial cuando intervinieron en ese conflicto naciones situadas en otros continentes. Su evolución y desenlace dejaron una secuela de cambios trascendentales que afectaron al mundo entero. Este fenómeno histórico fue conocido como la Gran Guerra. Asimismo, es preciso mencionar que uno de los aspectos más relevantes y a su vez de poco interés en la Gran Guerra fue la salud. En la Primera Guerra Mundial, una de las pandemias más graves fue la gripe española. En octubre de 1918, el mundo al final de la Primera Guerra Mundial se mantenía la censura en la prensa. Tiempo después, España informó que la población civil en algunas naciones del mundo había enfermado y moría rápidamente. Por esta razón pasó a la historia con el nombre de gripe española. Esta pandemia se cree que comenzó en dos posibles sitios: en Tíbet en 1917 y se propagó por las movilizaciones militares de la Primera Guerra Mundial. Otra hipótesis señala que el 4 de marzo de 1918, entre soldados acuartelados en Kansas de Estados Unidos, mientras esperaban su traslado a Europa. Desde ahí se extendió a Francia con la llegada de los soldados norteamericanos, tras numerosas muertes por gripe en julio de 1918. El mundo estuvo en paz cuando la Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 1918, al mismo tiempo que la gripe española se extendía en el planeta. De los que vivieron en aquella época, pocos no enfermaron. En ese año, la esperanza de vida en Estados Unidos acortó a más de 10 años. La medicina desconocía la causa de la enfermedad y su forma de contagio. Se tomaron medidas de salud pública, como la cuarentena en los puertos. Se cerraron los cines, iglesias y otros sitios públicos de concentración humana. En San Francisco, California, las autoridades ordenaron a la población a usar mascarillas. Quienes no lo hiciesen en vía pública fue multado o encarcelado. Nada fue eficaz. La gripe no discriminaba a nadie. Los principales afectados por la pandemia no fueron personas de edad avanzada, sino jóvenes aparentemente sanos. La mayoría tenía entre 20 y 40 años. En Filadelfia, Pensilvania, en octubre de ese año, la enfermedad fue tan grave que los ataúdes no fueron suficientes. La gripe española provocó más muertes en un año que la peste negra en la Edad Media. La gripe española ha sido la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad. Otro acontecimiento importante fue la guerra química y bacteriológica. Durante la Primera Guerra Mundial, las tropas alemanas fueron las primeras en utilizar gases. El
El gas era liberado silenciosamente de unos recipientes cilíndricos que formaban nubes y que flotaban en dirección a las posiciones de los enemigos. El primer ataque que tuvo lugar fue el 22 de abril de 1915. Causó 20.000 bajas, 5.000 de ellas fueron fatales. La respuesta inglesa apareció 6 meses más tarde. En julio de 1917, los alemanes empezaron a utilizar otra modalidad de ataque químico, empleando granadas de gas de mostaza. Cuando terminó el conflicto, los gases tóxicos habían causado 1.300.000 bajas, de las cuales 92.000 habían sido fatales. Para obtener estos resultados, las naciones que intervinieron en la guerra utilizaron un total de 124 toneladas de gases. Se llamaban generalmente gases, aunque la mayoría son líquidos que actúan como rocío. La medicina. A principios de la Primera Guerra Mundial, la medicina logró avances en la lucha contra las enfermedades, incluso durante el conflicto bélico. Los médicos habían reducido los efectos de las enfermedades infecciosas. En 1918 fueron parte del mayor fracaso de la medicina del siglo XX. Los médicos captaron la gran magnitud de la pandemia. Sabían curar las neumonías secundarias por bacterias y propusieron medidas sanitarias que habrían salvado miles de personas, pero los políticos no les escucharon. Tiempo después se desarrolló un tipo de vacuna. Pero aún así, con la crisis económica, el programa de normalización se amplió hasta incluir estudios sobre la carencia social, la dieta, las condiciones globales de salud de las poblaciones y los factores que afectaban a la incidencia de las enfermedades. El Organismo de Salud de la Sociedad de Naciones pretendía establecer los requisitos dietéticos mínimos, así como los modelos óptimos para los diferentes grupos de edad y las diversas profesiones. Todo ello no bastó, ya que la epidemia, como la guerra química, mataron a muchas personas, lo cual fue una gran baja para cualquiera de los cuarteles. Es posible que no se determine, pero se puede llegar a la conclusión de que este fue un gran detonante para que en la guerra hubiera un ganador.